Buenos días, bienvenidos. Estamos empezando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estamos ya en nuestro devocional número 68, basado en el libro de los Salmos. Nuestro devocional en esta mañana tiene el título de Himno de Victoria. Vamos a buscar en nuestras Biblias la porción que nos va a servir en esta mañana para meditar en la palabra de Dios. La lectura es el Salmo 68. Dice la palabra de Dios: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jah es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son tu grey y han morado en ella, por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra, había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata, y sus plumas con amarillez de oro. Cuando esparció el Omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es en el monte de Basán, monte alto el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Jah, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo: de Basán te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te fortalecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son desde la antigüedad. He aquí, dará su voz, poderosa voz,
Atribuir poder a Dios sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Bien, este Salmo 68 se basa en parte del cántico de Débora en el libro de Jueces, capítulo 5. Habla con gran energía de la gloria de Dios. El primero y el último versículo de este salmo capturan esa esencia. El título se refiere a él como un salmo y un cántico, indicando la naturaleza musical de este salmo. La estructura del salmo nos presenta un llamado a Dios para que se alce en juicio contra los impíos, un llamado para que el pueblo de Dios lo alabe por sus maravillas y bondades. Es un resumen de las obras de Dios en favor de su pueblo. Es una celebración de la ciudad de Dios y sus obras de salvación. Es una anticipación de la victoria final de Dios sobre todos sus enemigos y es una anticipación del culto de Dios por los pueblos de la tierra. El Salmo 68 es uno de los que nos presenta esta historia de Israel a través de el caminar, el transitar que ha hecho desde que Dios escuchó su clamor, desde que estaban cautivos en Egipto. Como en estos tres salmos que hemos revisado, el Salmo 68, el Salmo 66 y 67 igualmente sirven para las festividades del templo. Describen la procesión de Dios desde el monte de Sinaí, cuando se construyó el arca del pacto, hasta el templo del monte Sión en Jerusalén, donde el arca encontró finalmente su morada. Este salmo puede haber sido usado para la procesión que se hacía rumbo a Jerusalén. Este salmo fue escrito tiempo después de que David conquistó Jerusalén. Es natural que David orara para que el Dios de la victoria continuara sometiendo a sus enemigos, como lo había hecho durante el éxodo de Egipto, durante la conquista de la tierra prometida, en la época de los días de los jueces y durante las victorias de David que culminaron con la conquista de Jerusalén. Con los muchos enemigos que el pueblo de Dios se enfrenta hoy en día, con frecuencia parece que la iglesia pelea también una batalla que ya está perdida, pero podemos tener confianza en la victoria final como la tuvo David. Ante el Dios Todopoderoso, aún los más grandes ejércitos son tan frágiles como el humo que el viento dispersa. Se derriten como la cera ante el calor del enojo de Dios, como ocurrió cuando los ejércitos de Egipto flotaron en las playas del Mar Rojo, como pasó cuando el ejército de Sennacherib fue destruido en una sola noche. Así ocurrirá también con los enemigos de Dios cuando Cristo regrese. Hay un gran contraste entre los enemigos de Dios y las bendiciones que disfrutan sus hijos. Aunque Él es poderoso Dios, cuyo dominio sobre la naturaleza está representado por un jinete que cabalga sobre las nubes, al mismo tiempo es un amoroso padre para sus hijos. Y aunque las nubes en el monte Sinaí y las nubes del día de juicio son señales del terrible juicio de Dios, aunque venga en juicio, su venida será una grande bendición para su pueblo. Dios tiene un especial interés por los que son físicamente débiles, por los oprimidos, por las viudas y por los huérfanos. Esos términos no solo se refieren a circunstancias terrenales, sino también a la condición espiritual de Israel y de la iglesia en el mundo. Israel no era fuerte ni numeroso entre las naciones de su tiempo, y así también hoy la verdadera iglesia no es numerosa ni poderosa comparada con sus enemigos del mundo. El pobre y el solitario que se describen en este salmo son los mismos que se describen como pobres, atribulados, mansos y hambrientos en las bienaventuranzas, ahí en Mateo capítulo 5. Algunas veces
Las prisiones que sufre el pueblo de Dios son literalmente eso, prisiones como la de los campos de esclavitud de Egipto o como la prisión de Herodes. Algunas veces son las prisiones del pecado o de la opresión. Dios pone en libertad a su pueblo de esas prisiones, mediante el mensaje del Evangelio del perdón de pecados y mediante la liberación de la aflicción física que logra para su pueblo. Dios reúne a su pueblo en una sola familia, la iglesia de los creyentes. Ellos tendrán una grata herencia tanto en este mundo como en la eternidad. Para los enemigos de Dios habrá solo la aridez de una tierra calcinada, ahora y en la eternidad. El principio general del cuidado de Dios que se bosqueja en estos versículos se aplica a las situaciones históricas específicas que vemos hacia el final del Salmo. Este Salmo habla de las bendiciones que Dios ha dado a su pueblo cuando los llevó a través del desierto, del monte de Sinaí hasta la tierra prometida. El monte Sinaí se cubrió de nubes y relámpagos y la tierra se estremeció cuando Dios descendió. Pero parece más probable que el estremecimiento de la tierra y las lluvias que se mencionan en estos versículos sean símbolos del poder protector de Dios y del derramamiento de bendiciones que acompañaron a Israel a través de los años que pasaron en el desierto y cuando se establecieron en la rica tierra que Dios les dio. La providencia de Dios, cuando guió a su pueblo a través del desierto hasta entrar en su herencia, es el modelo de cómo Dios provee para su pueblo a través de todos los tiempos, ya sea proveyendo con milagros espectaculares o con una providencia tranquila. Como Israel, nosotros también podemos decir, por tu bondad, oh Dios, has provisto para el pobre. Estos versículos que vemos en este Salmo hablan también de las victorias que Dios le ha dado a Israel sobre sus enemigos mediante los jueces. Se basan libremente en el canto de Débora después de la victoria sobre el ejército de Sísara. En Jueces capítulo 5, en los versículos finales de su canto, Débora hace un comentario irónico sobre los planes de los enemigos de Israel para repartirse los despojos que habían esperado obtener de Israel. La ironía, tanto en aquel canto de Débora como en este salmo, es que a pesar de las traiciones del enemigo, el pueblo de Dios es quien reparte los despojos, no sus enemigos. En el canto de Débora, la madre de Sísara, lo que espera en casa, se sigue diciendo a ella misma que su hijo ha tardado regresar porque tuvo que repartir muchos despojos, pero en ese mismo momento los cadáveres de los soldados de Sísara están siendo dispersados en el campo de batalla como copos de nieve, y es Israel quien está recogiendo los despojos de guerra. David hace eco del canto de Débora porque expresa una verdad que es aplicable a cada época de la historia del pueblo de Dios. Aunque esta sección se basa ciertamente en un suceso histórico, los principios que expone son eternos y se pueden aplicar a las victorias de Dios y de su pueblo, desde los días de Débora hasta el día del juicio final. La referencia que hace este salmo a lugares geográficos como son los montes de Basán se refiere a las altas montañas que están localizadas al noreste del mar de Galilea, cerca del territorio de Sísara. Aunque esas montañas son mucho más altas que el monte Sión de Judá, este los sobrepasa en belleza y gloria, ya que allí se encuentra el templo y el arca del pacto del verdadero Dios. Los carros de Dios representan a los ángeles que siempre sirven en su presencia. Lo acompañaron al monte Sinaí. Había estatuas de querubines suspendidas sobre el arca del pacto. Los ángeles acompañarán a Cristo cuando regrese en gloria. Dios subió a lo alto cuando el arca fue guardada en el templo de Jerusalén. De acuerdo con el Salmo, observamos también una breve y bella oración
que resume todo lo que Dios hace por nosotros. Ahí en el versículo 19 dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Nos da justamente el pan de cada día. Perdona diariamente nuestros pecados. Cada día nos da tranquilidad de conciencia mediante su palabra. Nos cuida y protege. Protege también a las congregaciones. Que sea alabado el Señor, el Dios de nuestra salvación. A la mitad del Salmo, vemos las derrotas que el Señor afligió a los enemigos de su pueblo, tales como la destrucción del ejército de Sísara. Pero se señala también el juicio que Dios ejecutará sobre los enemigos del pueblo de Israel. Al final, el Salmo es un extraordinario y vibrante himno de alabanza al Señor, que interviene en la historia para salvar y redimir a su pueblo. El poema es un cántico de triunfo que incluye un recuento de los grandes actos de Dios en favor de su pueblo, desde las acciones del Señor en el monte Sinaí hasta la llegada triunfante a la tierra prometida. Afirma el salmista que Dios escogió para montar la humilde colina de Sión, en vez de seleccionar montes más elevados en la región, para poder destacar el amor y la misericordia divina. El Salmo revela una evaluación del pasado del pueblo para incentivar la alabanza a todos los reinos de la tierra. Es por eso que vemos aquí un llamado a la intervención de Dios. Es un llamado a que siga actuando y siga participando de todos los eventos que suceden en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. El Salmo culmina con el reconocimiento absoluto del poder de Dios. Además, el poema afirma que el Señor ha manifestado su amor, ha manifestado su misericordia y ha manifestado fuerza y vigor hacia su pueblo Israel. Se cumple de esta forma el objetivo del salmista, que era presentar las intervenciones de Dios en medio de la historia del pueblo de Israel hasta llegar al templo. Las implicaciones del mensaje es que el Dios que actuó en la historia pasada del pueblo tiene la capacidad y el deseo de intervenir nuevamente en su historia, presenta para crear nuevamente en su historia, para crear un futuro de justicia y paz. La aplicación de este salmo debe de considerar las imágenes de Dios que revela. Esas imágenes divinas ponen de manifiesto las prioridades del Señor a través de la historia. Son de particular importancia las referencias a Dios como Padre de huérfanos, defensor de viudas, apoyo de personas desamparadas y libertador de cautivos. Esos atributos revelan un Dios que está profundamente preocupado por la humanidad, específicamente por esos sectores marginados que no tienen esperanza en las instituciones tradicionales de la sociedad. El Dios del salmista, el que cabalga sobre los cielos de los cielos, no escatimó su realeza y poder para escuchar el clamor de la gente en necesidad y responder con acciones liberadoras. Ese Dios omnipotente compromete su autoridad y poder para que los reyes más poderosos huyan ante las manifestaciones de su misericordia y justicia. Y ante esa revelación de misericordia divina, el pueblo se regocija al unísono. Jesús de Nazaret, nuestro Maestro, vivió de acuerdo con la enseñanza que observamos en este salmo. Su prioridad en su ministerio fueron las personas enfermas, marginadas, endemoniadas, cautivas, explotadas, rechazadas, angustiadas, aquellas que se encontraban sin esperanza. Respondió a todos los reyes de la época con el mensaje de justicia que tiene implicaciones
para la sociedad contemporánea. Es por eso que en el Salmo observamos la alabanza que se refiere a la persona de Dios, la historia del pueblo de Israel que ha pasado todo este tiempo junto a Él. Y también habla del presente, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo por este transitar y lo que ha de suceder en un futuro. Este cántico que vemos ahora en este Salmo 68 celebra el ascenso triunfal de Dios al monte de Sión. El salmista hizo un recuento de la historia de Israel desde su peregrinación por el desierto hasta la conquista y ocupación de la tierra. Enfatizó que Sión era el lugar escogido por Dios. Por eso los israelitas tomaron cautivos a muchos cananeos y recibieron regalos y riquezas de sus prisioneros. Esta es la razón por la que cantó alabanzas. Dios marcha triunfante a favor de los oprimidos. David invitó a todos a unirse a él para alabar a su poderoso Dios. Es en este salmo que vemos este llamado a la alabanza, pero también es en este salmo donde podemos nosotros ahora identificar claramente que es Dios quien está siempre interviniendo en la historia de los pueblos, en este caso en la historia de su iglesia. El Salmo comienza de la misma manera que empezó el clamor de Moisés en Números capítulo 10 versículo 35, cuando los israelitas seguían el arca del pacto. Es indudable que trajo a la mente los tiempos en que David encabezó una procesión gozosa cuando llevó el arca desde la casa de Obed-Edom hasta Jerusalén. Ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 11 al 15. Con gritos de alabanza y sonido de trompetas, David y su pueblo llevaron el arca santa hacia el monte de Sión. Era el momento de cantar alabanzas al Señor, cuya presencia traían gran gozo. Solamente en Él encuentran esperanza aquellos que están sin esperanza. Si cualquiera de nosotros, si usted, si yo, somos alguna de estas personas que nos encontramos en esta situación, unámonos al rey David en alabanza con este salmo y descubramos aquí el gran gozo de amar y alabar a Dios. David alabó a Dios por su protección y su sustento. Cuando vemos la verdadera majestad de Dios, nuestra respuesta debe ser alabanza siempre. Esta era una canción de fe, ya que la mayoría de estos beneficios aún no habían llegado en el tiempo de David. También es un cántico, este salmo, es un cántico de fe para nosotros. Debemos seguir confiando en Dios porque a su tiempo cumplirá todas sus promesas. El monte Sinaí, este lugar geográfico, jugó un papel importante en la historia de Israel. Fue allí donde Dios se reunió con Moisés y lo comisionó para guiar a Israel fuera de Egipto. Fue en el monte Sinaí donde volvió la nación de Israel a la ley de Dios, y la presencia de Dios hizo que temblara todo el monte. Este monte sagrado servía como recordatorio para el pueblo de las palabras y las promesas de Dios. La paloma que se menciona aquí es el símbolo del Israel amado por Dios. Israel es tan protegida y bendecida que ha tomado plata y oro de sus enemigos, aun cuando se quedó en el campamento. Basán es esta tierra de la que hemos hablado. Este salmo vemos a un Dios que libera y aplasta a los enemigos. La salvación es la libertad del pecado y de la muerte. El pecado y la muerte aplastarán a quienes se niegan a volverse a Dios. Los atrapará el pecado que amaban y los destruirá la muerte que temían. Cuánto mejor sea para los que aman a Dios y temen las consecuencias del pecado. Cuando consideremos sinceramente
todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos sentir una sensación abrumadora de temor reverente cuando nos inclinamos ante el Señor en su presencia. Alrededor nuestro hay innumerables señales de su maravilloso poder. El poder ilimitado y la majestad inexplicable nos deja sin aliento. Cuando estamos delante de su presencia, no podemos negar ninguna de sus características. No podemos negar su carácter. No podemos negar quién es. Cuán afortunados somos todos los que gozamos del cuidado de Dios. Así que hagamos hoy memoria de toda la provisión que Dios nos ha dado a lo largo de nuestra vida y que nuestra alma se fortalezca, que nuestra fe se sienta rejuvenecida, que nuestro amor se refresque y que nuestra memoria tenga siempre presente el amor que Dios ha mostrado por cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Y alabemos a Dios juntos y demos la gloria al único merecedor de gloria por siempre, desde hoy y hasta la eternidad. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día.